Está segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y estábamos desde el versículo 15 al 17. Vamos a retomar allí el pasaje, a leerlo nuevamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y voy a leerlo. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, venimos ante tu presencia con alegría, con regocijo, deseosos de que tu palabra nos hable, deseosos de que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para entenderla, deseosos de ponerla en práctica también en cada uno de nosotros. Gracias te damos, porque es un privilegio que hoy todavía podemos tener, el reunirnos como iglesia para exaltar tu nombre con alegría y también para estudiar tu palabra santa. Te agradecemos porque ella es nuestra fuente de inspiración, porque ella es la que nos permite conocer de ti, y en ella está establecido lo que tú quieres que hagamos y también lo que quieres que dejemos de hacer. Pedimos pues para que en este instante nos dotes de tu sabiduría y podamos no solo entender, sino también practicar lo que ella nos enseña. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada estábamos en el versículo 16 y llegamos hasta el punto donde dice, ¿se acuerdan? Hasta corregir, exactamente. Entonces, leámoslo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Hasta ahí llegamos, vimos corregir. ¿Qué es la corrección? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda qué era lo que vimos sobre la corrección? ¿Ninguno? Algo que uno hace mal y corregir para hacerlo bien después. La misma palabra de Dios es la que se encarga de mostrarnos lo que estamos haciendo mal para que lo empecemos a hacer bien. ¿Se acuerdan? Bien. Y vamos entonces a la otra frase que dice para instruir. Hay una diferencia entre enseñar e instruir. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La primera dice, porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Y hablábamos de lo que era enseñar, ¿cierto? Pero ahora dice que también es útil para instruir. Enseñarle a alguien que no ha estado en el, digamos, en la iglesia o algo así. Enseñarle lo que, o sea, instruirlo sobre los otros que no estamos atrasados, que estamos iguales. Ajá. A ver, la enseñanza es la que ustedes y yo recibimos cuando vamos al colegio, ¿cierto? Pero la instrucción, ¿dónde la recibimos? ¿En dónde? ¿En el ejército? ¿Cuántas de aquí fueron al ejército? Fabiola estuvo en el ejército, no. La instrucción la recibimos en la casa. Porque ¿qué dice la Escritura? Instruye. ¿Y quién es el que lo instruye?
¿Se da cuenta? Entonces la instrucción es algo que usted y yo recibimos en casa. Es mamá la que nos enseña a las mujeres a lavar la ropa, ¿cierto? O debería, por lo menos. Es la mamá la que se encargaba de decirle: mijita, venga para acá, yo le voy a enseñar a lavar las medias. Mijita, venga para acá, yo le voy a enseñar a coser los cucos cuando se le rompan. ¿Sí? Mijita, venga para acá, yo le voy a enseñar a poner los botones cuando se caen de las camisas o de las blusas. Mijita, venga para acá, que yo le voy a enseñar a trapear, yo le voy a enseñar a barrer, o yo le voy a enseñar a cocinar. ¿Ve? Esta es la instrucción que se recibe en la casa, de la cual muchas personas no estamos conscientes y a veces despreciamos esa instrucción de nuestros padres. ¿Sí? Es en casa donde el papá le dice al muchacho: hijo, hay que ponerte juicioso a ayudar en los quehaceres de la casa. Hijo, no tienes que dejar los calzoncillos botados debajo de la cama. ¿Sí? Hijo, no tienes por qué dejar las medias por ahí regadas. Debes recoger las cosas y ponerlas en su lugar. ¿Ve? Esta es la instrucción. ¿Cuál es la diferencia entonces que podemos ver entre la enseñanza y la instrucción? ¿Sabes cuál es? La enseñanza nos la brinda a alguien que no conocemos, pero la instrucción nos la brinda alguien a quien conocemos muy bien, que es a papá, que es a mamá. ¿Me hago entender? Aunque algunos de nosotros a veces seamos un tanto rebeldes a la instrucción de nuestros padres, cuando sobre todo mamá dice: hija, no te metas con ese tipo que no te conviene. Esa es una instrucción. ¿Y ella qué dice? ¿Y usted qué dijo? Ay, mamá, usted en las cosas del corazón no se meta. Yo lo hago y yo lo voy a cambiar. Conste que se le advirtió. Y después está: ¿por qué no le haría caso a mi mamá cuando me dijo? ¿Por qué sería que...? ¿Ven? Ese es un problema en el que la gran mayoría de nosotros estamos cayendo. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos despreciando la instrucción. Pero entonces llevemos la instrucción a la vida espiritual. ¿Ustedes son enseñados o instruidos aquí? ¿Enseñados y destruidos? A ver, les pregunto, ¿ustedes son aquí enseñados o instruidos? A ver, levanten la mano los que son enseñados. 1, 2, 3, 4. Levanten la mano los que son instruidos. ¿Ninguno? 1, 2. Bueno, 2. 3 también. Hermanos queridos, aparte de enseñar, ¿sí? Porque la enseñanza es de cosas que de pronto usted no conoce, ¿cierto? Esa es la cuestión de la enseñanza. Entonces, yo les enseño la palabra, ¿sí? Pero otra cosa es cuando usted viene y me dice: pastor, yo estoy pensando en esto y esto y esto y esto, ¿usted qué opina? ¿Cómo le llamaría eso?
¿Enseñanza o instrucción? Usted está buscando una instrucción, ¿cierto? Pero la instrucción, ¿dónde debe ser hecha? Con la palabra, porque el problema ¿cuál es, hermano? Que muchas veces vamos a encontrar personas que nos quieren instruir, pero no con la palabra, sino que nos van a decir, yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo hice tal cosa. ¿Sí? Lo que debe estar por encima de su creer, de su pensar, de lo que a usted le parece, es lo que dice la Escritura. Y a eso no hay que ponerle ningún límite. ¿Por qué? Generalmente, y escúchenme bien porque generalmente sucede, ¿en quién buscamos instrucción? ¿En los amigos? Yo creería que no. Porque por lo general nos acercamos a consultarle algo a alguien que está en la misma condición que yo o peor. Por lo general. ¿Sí? Cuando usted está pensando en robarse algo del sitio donde trabaja, ¿a quién se le acerca? A aquel que ya robó, ¿cierto? Y le dice, oiga, usted que se llevó tal cosa, ¿usted qué opina? ¿Será que yo me llevo esto también? ¡Hágale! A mí no me pillaron. ¡Hágale! ¡Sin miedo! Y después ese mismo está diciendo, yo la vi. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque buscamos instrucción donde no debemos. Pero si nosotros buscáramos a alguien que está en una mejor condición que nosotros, y cuando hablo de una mejor condición, me refiero a alguien que conozca más de la palabra del Señor, alguien que tenga un conocimiento más amplio de lo que la palabra del Señor dice, pues obviamente esa persona nos va a decir con la palabra de Dios si lo debemos hacer o no. ¿Me hago entender? Hermano, la palabra de Dios es útil para instruir. La palabra de Dios tiene toda la instrucción que tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios sí te conoce y Él sabe específicamente qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer. Alguien se me acercó esta mañana y me preguntó algo y le dije una cosa muy concreta. Acuérdate, joven, de tu juventud, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero sabe que de todo darás cuenta a Dios. Y también alguien me hizo otra pregunta y le dije, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo no dije nada. Todo lo dijo Dios. Eso no es algo que yo ya me haya inventado. Y de esta manera, hermano querido, es donde usted y yo necesitamos poner nuestra mirada. Saber que cualquier cosa que nosotros vayamos a decirle a otra persona, lo tenemos que hacer con la Escritura. Con la Escritura. Si alguien se acerca a usted y le dice, va a poner un caso bien extremo, hermano, yo estoy pensando en serle infiel a mi esposo. ¿Usted qué cree que debo hacer? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? ¡Ay! ¡Yo lo hice también y aquí estoy! ¡Qué horror! ¿Será esa la respuesta correcta? A ver, ¿qué respondería alguna de ustedes? No hay que
tajante: no cometerás adulterio. Sale. ¡Ay, pero! Los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ven? Sí tenemos de dónde. Si a alguien se le acerca a usted y le dice: yo estoy así como pensando en volverme del otro lado, ¿usted qué le va a decir? Pero quiero las chupas. Con la palabra de Dios. ¿Qué le vamos a decir con la palabra de Dios? Yo le diría: ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varón entrarán al reino de los cielos. ¿Eh? ¡Ay, pero es que eso es muy extremo! Sí, es que Dios es extremo. ¡Ay, pero es que eso es muy radical! Claro, es que Dios es radical. ¡Ay, pero es que eso es intolerante! Dios es intolerante con eso. Dios no tolera ese tipo de comportamientos. Así que, mi hermano querido, usted y yo tenemos que ir a la Escritura para buscar la instrucción y debemos ponerla en práctica. ¿A cuántas de ustedes sus mamás les enseñaron a coser botones? ¿Cierto? ¿Y usted cómo cose los botones? Como le enseñaron, ¿cierto? Si viene otro y le dice: no, los botones no se cosen así, los botones se cosen de esta manera, ¿usted qué va a decir? No, a mí mi mamá me enseñó de esta manera y de esa manera es la que yo sé. ¿Ve? Es lo mismo que cuando usted le dice a alguien: ¿cómo hace usted el arroz? Y alguno dirá: hola. Alguno dirá: no, yo el arroz lo hago. Hola. Yo el arroz lo hago. ¿Aló? Bueno, el arroz yo lo hago, pongo el aceite a quemar y después de que está quemado le echo el agua, le echo la sal y echo el arroz. Otro dirá: no, yo lo hago, lavo el arroz, le pico ajo, le pico cebolla, le pico tomate, le echo verduras. Otro dice: no, yo simplemente echo el agua y el arroz y ya. Cada uno tiene una manera diferente de hacer su arroz. ¿Sí? Tal vez algunos de nosotros nos enseñaron a hacer el arroz así. Otros tuvimos que aprender a nuestra manera. Pero si usted nota, en todas las bolsas de arroz, en la parte de atrás dice: por cada taza de arroz eche 2 de agua. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría ni miran la bolsa. Entonces los niños le dicen: mamá, yo quiero aprender a hacer el arroz. Enséñeme a hacer el arroz. Lo correcto sería que usted le diera: pues lea la bolsa. Ahí está. Hágalo de esa manera. Porque le pone el toque original. Pero como es, digamos que usted le dice: hágalo como dice la bolsa, No quede igual de rico. de pronto lo va a hacer como dice la bolsa. Y me imagino las caras de algunos después diciendo: ¡qué arroz tan feo! No es capaz de hacerlo como yo. Alguien. ¿Sí? Alguien que conoce.
Ya de allí para adelante, después de que usted tenga la instrucción básica de cómo hacer el arroz, usted va a poderlo hacer con cebolla, con tomate, con verduras, con pasta, como usted quiera. Hasta con pollo. ¿Sí? Usted se lo va a ir inventando cada vez más. A mí esta semana me mandaron a hacer un arroz que perezoso. ¿Cómo es un arroz perezoso? Yo nunca he hecho un arroz perezoso. Bueno, ya lo hizo. Pero la cuestión aquí, ¿cuál es, hermano? La cuestión aquí, ¿cuál es? Que nosotros necesitamos tener en claro que la palabra de Dios es nuestra principal instrucción. Ahí está la forma para que usted y yo llevemos una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Si nosotros tomamos esta instrucción y la ponemos en práctica, ¿quién va a estar agradado? ¿Y quién estará desagradado? ¿Solo el enemigo? También las personas que están a nuestro alrededor. Y muchas veces, tengo que decirlo, hasta usted estará desagradado. ¿Sí? Hasta usted estará desagradado. Porque allí dice, por ejemplo, guardarás el día de reposo. Ninguna obra harás en él, ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni tu extranjero, ni nadie que habite en tu casa, ni tu buey, ni tu asno, ni nada. Pero usted ¿qué dice? Ay, no, pero eso era antes. Yo no tengo ni buey ni algo. Eso era antes, eso ya no es para hoy. ¿Acaso la palabra de Dios ha perdido credibilidad? ¿Ha perdido vigencia? El Señor Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted y yo también estamos obligados. ¿Me hago entender? Porque ¿qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Las cosas que yo hago y digo, no las hago por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice que haga. ¿Sí? Pero nosotros hemos caído en el error de creer que somos mejores que el Señor Jesucristo y no tenemos la necesidad de obedecer lo que el Padre ha establecido que obedezcamos. Ah, no, es que el Señor Jesucristo fue el que tenía que obedecer, nosotros no. Qué mal pensamiento es ese. Qué mal pensamiento para un creyente. Y hermano querido, déjeme decirle esto. Si usted y yo, como creyentes, no nos ponemos las pilas para hacer las cosas de la manera en la que está establecido en la Escritura, no esperemos que las cosas mejoren en nuestra vida. ¿Se acuerda de memoria alguien por ahí lo que dice Josué 1:8? No se apartará de tu boca y de tu ley, de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Darás por tu camino y todas las cosas. ¿Qué buena invención tiene? No es que todas las cosas te saldrán bien. Y todo te saldrá bien. ¿Ve? Pero ¿cuál es la prerrogativa? Nunca se debe apartar de nosotros este libro.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que usted lo tiene que llevar para donde quiera que vaya? Poner en práctica. Lo que quiere decir es, todo lo que vayas a hacer, hazlo conforme a lo que aquí dice. ¿Sí? En otras palabras, el Señor Jesús lo dijo, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. ¿Se da cuenta? Hermanos, si nosotros estuviéramos pensando en la instrucción que tiene la palabra de Dios para que nosotros hiciésemos como está escrito allí, sencillamente usted y yo no estaríamos pensando en ser infiel a los maridos o a las esposas, no estaríamos pensando en robar, no estaríamos pensando en matar, no estaríamos pensando en nada que dañe a nuestro prójimo, porque lo amaríamos como a nosotros mismos. ¿Me hago entender? Pero entonces, ¿por qué no prospera nuestro camino y por qué no todo nos sale bien? Porque nos hemos apartado del libro de la ley. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, usted y yo necesitamos volver aquí, a saber que allí está la instrucción que Dios tiene como Padre para usted y para mí, que somos sus hijos. ¿Se da cuenta? Hermano querido. Pero aparte de esto, la instrucción no es solamente en todas las cosas de la vida, sino en una específica. ¿Instruir en qué? ¿En qué? ¿Y cómo es eso de instruir en justicia? ¿Cómo hago yo para poner en práctica la instrucción en justicia que tiene la Biblia para mí? ¿Dónde la encuentro? Por psicología viene. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que no hay justo ni aún uno. Hablando de nosotros los seres humanos. No hay justo ni uno solo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que usted y yo somos injustos. Pero hablamos de justicia, ¿cierto? Ustedes y yo decimos, ay, pero tan injusto mi jefe que me hace trabajar hasta tarde de la noche. Ay, pero tan injusto que no me pagan lo que me deberían pagar. Ay, pero tan injusto que hayan hecho tal cosa con fulano de tal, o con fulanita. Tan injusto. Hermano, la instrucción en justicia que hay en la Escritura es para que ustedes y yo la podamos seguir. Así como la palabra dice, sed santos como yo soy santo, también la podemos aplicar a ser justos como Él es justo. Pero ¿cómo usted y yo podemos ser justos? Hacer las obras de justicia que el Señor ha hecho. Noten, el pueblo de Israel era especialista en conocer la justicia de Dios. Y quisieron probar la justicia del Señor cuando vinieron y le dijeron, maestro, escuche bien, maestro, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La ley dice que tal mujer debe ser apedreada. Tú pues, ¿qué dices? Y ellos estaban con la piedra en la mano. Ellos estaban con las piedras en la mano ahí. No es sino que diga y la matamos y se la echamos a él. La culpa es de él porque él nos dijo que la matara. Eso es lo que ellos estaban esperando.
Pero el Señor le dice, listo, ahí. El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Note bien, el Señor no dijo que no se cumpliera la ley, porque Él la conocía. Solo que ellos sabían, los judíos, habían buscado la oportunidad de poder acusar al Señor de algo. Si Él decía, no se puede apedrear, entonces decían, mire, Él no cumple la ley. Si Él les decía, apedréenla, Él la mandó a matar. ¿Ve? Pero el Señor, en medio de toda su sabiduría perfecta, les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En primer lugar, no estaba negando que ella merecía un castigo. Pero los castigadores no se podrían salir con la suya sin antes haber sido revisados ellos mismos. Y la prueba está en lo que sucede después. Empezaron a dejar caer las piedras y se fueron, cada uno acusado por su conciencia, por sus pecados. ¿Ven? Entonces, a eso sí se le llama justicia. Noten ustedes cómo somos. Si a usted le quitan algo, ¿usted qué dice? Yo quiero que se haga justicia y quiero que a mí me devuelvan lo que me quitaron, ¿cierto? Pero si usted o un familiar suyo le quita algo a alguien y lo van a justiciar, ¿usted qué dice? No, pero es que él lo hizo por esto y por aquello y por lo otro, ¿sí? No merece ese castigo. ¿Cómo lo van a castigar de esa manera? Cuando usted, al que le quitó, usted sí quiere que lo justicie. ¿Me hago entender? Pero no vemos eso en las Escrituras. El Señor Jesús es nuestra fuente de justicia. Y a esa justicia es a la que ustedes y yo debemos volcarnos y decir, Señor, ayúdanos a ser justos en tu justicia, no en la nuestra. Porque sabe, nuestra justicia siempre será injusta. Porque favorecerá a uno y dañará a otro. Pero la justicia de Dios es perfecta. Porque es el único que puede decir, esto es así y ya, nadie más. Noten ustedes lo que está pasando con nuestro alcalde. El procurador dice, se va. El pueblo dice, no se va. Bueno, no sé si todo el pueblo, pero algunos. ¿Sí? Y un juez de tutela dice, no se va. ¿Se dan cuenta? Son las diferentes ópticas que se tienen de justicia, de tal manera que nosotros no podemos estar de acuerdo en nada. ¿Por qué cree que dice la Escritura? Si dos o más se ponen de acuerdo en algo, yo lo haré. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque es tan difícil que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo en algo. Es totalmente complicado. Totalmente complicado que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo en algo. Como alguien decía por ahí, pongámonos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. ¿Sí? Creemos en eso aunque sea.
Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Miren, si yo les digo a ustedes, a cada una de las mujeres que sabe cómo hacer un sancocho, yo le digo, hermanas, pónganse todas ustedes de acuerdo para hacer un sancocho, ¿sabe qué termina? Termina en un sancocho, pero no del que nos queríamos comer, sino en un sancocho entre ustedes mismas, porque es que, no, yo le echo las papas primero, no, yo la yuca, no, yo el plátano, no, es que yo le echo cilantro, no, a mí no me gusta el cilantro, no, pero es que la racacha. ¿Ven? Y no se cocina. Es que las papas no se pelan de esa manera, se pelan es así, y no, es que yo las pelo así, entonces, pélela usted. Hermano, la cebolla no se pica esa. Ah, entonces píquela usted, pues. Va a saber más que yo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque somos totalmente conflictivos por causa de nuestra injusticia. Porque creemos que nosotros tenemos siempre la última palabra. Y lo que nosotros sí debemos tener presente es la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Nadie más. ¿Estamos de acuerdo? En que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Por eso, hermanos queridos, es que es necesario que nuestra guía de instrucción en justicia sea la palabra de Dios. Vamos a dejar por hoy hasta ahí, que tenemos la asamblea. Entonces, vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias porque tu palabra nos invita a ser instruidos. Gracias porque en ella encontramos todo lo que tú quieres que hagamos y dejemos de hacer. Ahí están los consejos más sabios para nuestra vida, pero desafortunadamente muchas veces hemos fallado porque no tomamos en cuenta lo que tu palabra dice. Y rogamos para que de aquí en adelante haya en nosotros un deseo más grande de empezar a regirnos más por lo que tu palabra manda que por nuestros propios deseos y pensamientos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.